En este vídeo voy a explicar los avances que llevo en mi robot cuadrúpedo completamente impreso en 3D. En estos momentos ya tiene las 4 patas completas y puede moverse y caminar. Además, puedo moverlo cambiando la orientación de su cuerpo con respecto a sus 3 ejes. ¡Vamos allá! Este robot tiene 12 ejes de libertad en total, por lo tanto 3 ejes de libertad por pata. El primer eje de la pata es la cadera. El segundo eje de la pata es el fémur. Y el tercer eje es la tibia. Llevo este movimiento al último segmento de la pata a través de una correa interna. Gracias a estos 12 ejes de libertad puede llegar a realizar movimientos bastante complejos y naturales, como orientar su cuerpo en cualquier orientación o caminar como si fuese un animal. Aquí estoy mostrando un movimiento aleatorio de todos los actuadores de manera independiente. ¿Cómo lo pongo en marcha? Primero es necesario realizar un proceso de calibración de las 4 patas que ocurre siempre cuando lo enciendo. Los 4 actuadores de la cadera son los primeros que se calibran. Luego se calibran los 4 actuadores de los fémur. Y por último, los 4 actuadores de las tibias. Cuando lo enciendo, los actuadores se mueven para buscar el índice del encoder magnético. De este modo, puedo conocer el ángulo eléctrico con respecto al ángulo mecánico, ya que debe ser de 90 grados para generar el máximo torque. Después, sigo moviéndolos, y cuando leo una corriente mayor es porque han hecho tope mecánico. Este punto es fijo, por lo que realizo un offset para encontrar el cero absoluto de cada pata en cada eje de libertad. Como estáis viendo, actualmente lo calibro en su soporte suspendido, pero tengo pendiente modificar esta rutina de calibración para que pueda hacerla desde el suelo. Tengo conexiones en su parte superior para poder conectarme a los dispositivos electrónicos internos y así poder programarlo cómodamente. Aquí podéis ver los dos USBs, el conector HDMI y el interruptor del ordenador. En el otro lado podéis ver los dos USBs, el conector HDMI y el interruptor de la Raspberry Pi 4. Además, tengo dos interruptores de energía. Este es de emergencia y se encargará de cortar la energía de los actuadores. Este otro es un cortacorrientes, que desconectará la batería de los dispositivos electrónicos y los actuadores. También se puede ver que tengo un ventilador para refrigerar toda la parte interna y una pequeña pantalla para visualizar el estado de la batería. Para las pruebas he añadido encima una pequeña pantalla de 7 pulgadas, que me ayuda a poder poner en marcha el robot sin depender de una pantalla de escritorio. Para controlar y probar todos los actuadores he diseñado una interfaz gráfica con sesión de información. Con estos botones puedo seleccionar el actuador y apagarlo y encenderlo individualmente. Todos los botones de aquí sirven para cambiar y probar los 4 PIDs principales de cada actuador, que son la posición, velocidad, vector Q y vector D del control del foco. Variando el PID puedo aumentar o reducir la fuerza de actuación. Con estas barras puedo mover individualmente cada actuador y ver la temperatura que tiene cada uno. He programado un modo sencillo de teleoperación. Lo que hace este modo es leer la información de los encoders de una pata y transmitírsela a las otras 3 patas para que replique el movimiento que hago. En un primer acercamiento para intentar que caminase, he programado un movimiento básico mediante ecuaciones trigonométricas para calcular la cinemática inversa de las patas, pero estaba muy limitado y he tenido que buscar algo mejor. Por eso estoy usando el paquete ROS llamado CHAMS para la locomoción cuadrúpeda. CHAMS realiza la cinemática inversa de las posiciones de todos los actuadores y genera las trayectorias de movimiento según el patrón de marcha. En su página de GitHub están muy bien detallados los procesos necesarios para hacerlo funcionar. He tenido que modificar y exportar mi modelo 3D a una definición URDF. De este modo, el paquete CHAMS entiende cómo está definido cada segmento de pata, cada articulación y la relación entre ellas. Para poder controlarlo, estoy haciéndolo mediante un mando de la PlayStation 3 que conecto por Bluetooth a mi ordenador principal que está dentro del robot. Más adelante quiero hacer una pequeña estación de control con 2 joysticks de 3 ejes como estos, que me podrán proporcionar mayor control de movimiento. En el modo de simulación puedo caminar y moverme por el suelo de diferentes maneras, hacia adelante, hacia atrás, de lado y girar sobre sí mismo. También puedo definir la altura del cuerpo con respecto al suelo y contornear su cuerpo. Estos son 2 modos distintos de caminata, con las extremidades hacia afuera o hacia adentro. Ha llegado el momento de ver si mi robot puede caminar.
He adaptado la información que proporciona el paquete Champs para poder enviar a mi robot real la información de la posición de cada actuador. Estando el robot colocado en el stand parece funcionar correctamente. Todos los actuadores responden igual que en la simulación, aquí lo podéis estar viendo. Vamos a ponerlo en el suelo y ver qué puedo hacer. Hordog puede caminar. Es increíble comprobar cómo estos actuadores robóticos fabricados completamente en impresión 3D tengan la suficiente fuerza como para mover todo el peso del robot, en torno a 7,5 kg. Aún tengo que ajustar algunos parámetros para que la caminata sea mejor, pero es un muy buen comienzo. Actualmente tengo el problema de que los actuadores se calientan bastante, y no puedo hacerlo caminar durante mucho tiempo seguido, pero espero que pueda ir corrigiéndolo con alguna modificación y más adelante. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Tienes alguna pregunta? Coméntalo en los comentarios, y si quieres ver más mis progresos, no dudes en seguirme. Un saludo y hasta el próximo vídeo.